Buenos días muchachos, ¿cómo están? Espero que bien. Espero que hayan tenido buenas semanas con sus familias, en su entrenamiento, en todo. Muchachos, ya estamos en la clase número 4, ¿ya? De física para tercero medio del programa de Archie. Les digo que estamos en la clase número 4, ¿ya? Porque estamos bastante avanzados ya. O sea, si ustedes se fijan, son aproximadamente 9 10 clases, queda muy poco, ¿ya? Así que ya es momento que ustedes empiecen a repasar los primeros videos, que no se olviden de esa materia, ¿ya? No acumulen sus dudas, las clases que no entendieron muy bien, ¿cierto? O las actividades prácticas que no han hecho, ¿ya? No las acumulen hasta fin de año, ¿ya? De verdad que es mucha materia entre esto, entre física, biología, química, matemática, lenguaje, ¿ya? Tienen muchas áreas en las que ustedes tienen que manejarse. Entonces, no acumulen materia. Sobre las actividades prácticas, ¿ya? Muchachos, pónganse al día a la gente que no ha hecho las actividades. Hay muchos que tienen una actividad realizada o que no tienen ninguna incluso, ¿ya? Y hay otros que han tenido una nota no muy buena, ¿ya? Pero yo les he puesto un comentario ahí y que ustedes reevalúen sus respuestas, las revisen, ¿cierto? Las corrijan y envíen nuevamente, ¿cierto?, su actividad corregida y yo se las voy a revisar. En realidad ustedes tienen que mandar sus actividades corregidas al correo, ¿cierto?, de docencia, que es docencia@earchile.cl, ¿ya? Y ellos me lo van a hacer llegar a mí. Igualmente, manden sus dudas, sus comentarios, si tienen alguna acotación, alguna crítica, ¿ya? Envíenla para que podamos, ¿cierto?, manejar esto de una mejor forma, ¿ya? Así que lo importante es que ustedes entiendan la materia. No importa si les tengo que corregir la guía una vez, dos veces, tres veces, ¿ya? Lo importante es que ustedes envíen sus dudas y yo se las voy a corregir, ¿ya? Queda poco tiempo, así que pónganse las pilas. Ya, en esta ocasión entonces, en la unidad número 4 vamos a hablar de conservación de la energía. Nosotros ya hemos visto tres clases anteriores, ¿cierto? Dos clases en que hablamos de movimiento circular, ¿ya? Una clase, el video anterior, ¿cierto?, en que hablamos de energía potencial y energía cinética. En esta ocasión vamos a hablar de la conservación de energía, específicamente de la energía mecánica, ¿ya? Vamos a definir dentro de los contenidos, ¿cierto?, la energía mecánica que es. Vamos a hablar cómo se conserva la energía en general. Vamos a hablar de fuerzas conservativas y disipativas. Vamos a hablar del principio de conservación de la energía mecánica propiamente tal. Y vamos a ver ejemplos de estos tipos de energía y de conservación, ¿ya? Vamos a realizar algunos ejemplos. Una acotación acá importante es que en este video va a ser el penúltimo de energía, ¿ya? Porque vamos a estar hablando de casos en los cuales no interviene el roce. El roce, vamos a ver que es un tipo de fuerza disipativa, ¿ya? Pero el ejercicio con roce, con este tipo de fuerzas, lo vamos a ver en el siguiente video, ¿ya? Vamos a ver relativamente estos mismos temas, pero de acuerdo al roce o a las fuerzas disipativas, ¿sí? En este video entonces vamos a ejercitar, ¿cierto?, distintos mecanismos de conservación de energía, pero en los cuales no está involucrado como tal el roce, ¿ya? Un resumen del video anterior. Nosotros hablamos de energía, ¿sí? Hablamos de que la energía la podemos encontrar dentro de las muchas posibilidades que tiene, ¿cierto? En forma de energía cinética o en forma de energía potencial, dentro de otras, ¿cierto? La energía cinética se definía con esta fórmula. Es decir, energía cinética es igual a un medio por la masa expresada en kilos, eso es importante, ¿ya?, en kilos, por velocidad al cuadrado, ¿ya? Ojo que es importante que la unidad es acá, porque algunos ejercicios en la actividad práctica anterior, ¿ya?, me pusieron, por ejemplo, les daban una masa en gramos, y ustedes la pusieron en gramos acá, y lo multiplicaron por la velocidad al cuadrado. Ojo muchachos, las unidades son importantes en física, en química, en biología, en todo, ¿ya? Ustedes tienen que manejar las unidades.
La masa en el sistema internacional se mide en kilogramos, ¿ya? Y vamos a ver que, por ejemplo, la velocidad en qué unidad se mide, metros partido por segundo, ¿cierto? Entonces, la fórmula de energía cinética es un medio, o 1 partido en 2, ¿cierto? O todo esto partido en 2 es lo mismo, ¿ya? Sería un medio por la masa expresada en kilogramos por la velocidad, ¿cierto? Expresada en metros partido por segundo, la cual está al cuadrado. Recuerden que solo la velocidad está al cuadrado, ¿sí? Eso es energía cinética, la energía del movimiento de las partículas. Es decir, cuando algo se está moviendo, tiene energía cinética. Si algo no se está moviendo, su velocidad, ¿qué valor va a tener? Cero, ¿cierto? Y al ser cero esto, al multiplicar cero por todo lo de acá, me da como resultado cero también. Por lo tanto, si no hay movimiento, no hay velocidad y no hay energía cinética, ¿sí? El otro tipo de energía que hayamos visto es la energía potencial. Dijimos que la energía potencial podía ser separada como gravitatoria y elástica. La energía gravitatoria es la energía que, por decirlo así, depende de una cierta altura. Por eso que en su fórmula de energía potencial tenemos masa, también en kilogramos, por la gravedad, ¿ya? Que en el video anterior dijimos que vamos a utilizar principalmente de 10, una gravedad de 10 metros partido por segundo al cuadrado, ¿sí? Esto en realidad es una aceleración de gravedad, así se le llama, que es aproximadamente 10 metros partido por segundo al cuadrado, ¿eh? Y altura, ¿cierto? Que es una distancia en la cual se encuentra un objeto que tiene una energía potencial. Por ejemplo, nosotros decíamos que cuando tenemos una pelota en la altura, por ejemplo, si tenemos hay una pelota de tenis que está, ¿cierto?, en un punto muy alto, antes de que empiece a caer, ¿cierto?, esta pelota de tenis tiene la máxima energía potencial. O sea, si yo tengo algo sostenido a una cierta altura, eso tiene una energía potencial. Pero ¿qué pasa si esta pelota o el objeto que sea está en el suelo y estoy midiendo la altura con respecto al suelo? Voy a decir entonces que su energía potencial va a ser cero. ¿Por qué? Porque la altura es cero, ¿cierto? De acuerdo a mi punto de referencia, sistema de referencia. Si yo estoy en la azotea de un edificio, yo dejo la pelota en el suelo de la azotea. Claro, yo voy a decir la energía potencial es cero porque no hay ninguna altura con respecto al suelo de la azotea, ¿cierto? O sea, con respecto al suelo de la azotea, la energía potencial es cero, porque la altura es cero con respecto al suelo de la azotea, ¿ya? Pero con respecto al suelo de la calle, ¿cierto? A la distancia, ¿cuántos metros serán? Muchos metros, ¿cierto? Ahí sí existe una altura y ahí sí existe una energía potencial gravitatoria, ¿ya? O sea, la energía potencial gravitatoria depende, sí o sí, del sistema de referencia o del punto de referencia, ¿ya? Por otro lado está la energía elástica. La energía elástica era esta energía, ¿cierto?, que existe en algunos cuerpos, como un resorte, un elástico, ¿ya? Para poder, ¿cierto?, deformarse y volver a su forma, a su forma normal, ¿ya? Es que tanta energía, ¿cierto?, está contenida en esta deformación, en este estiramiento del elástico, ¿sí?, o del resorte. Su fórmula es un medio por una constante elasticidad, ¿cierto?, que depende del material, por el desplazamiento o la deformación al cuadrado, ¿sí? Muy similar a lo que es la energía cinética, si se fijan, ¿ya? Lo que más vamos a ocupar en este video precisamente va a ser la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. ¿Qué es energía mecánica? La energía mecánica es la suma de la energía cinética y potencial, ya sea gravitatoria o elástica, ¿ya? Y o elástica en realidad, que pueden estar las dos juntas en algunas ocasiones, ¿ya? Por siempre, cinética más potencial, ¿ya?, es la suma que posee un cuerpo, ¿cierto?, o un sistema. Se va a definir con esta fórmula. Energía mecánica es igual a energía cinética más energía potencial. ¿Dónde hay energía mecánica?
energía mecánica hay en todos lados, es decir, en todos lados siempre está coexistiendo la energía cinética con la energía potencial. En una cascada, por ejemplo, en una caída de agua, ¿cierto? El agua o las moléculas de agua que están acá arriba, ¿ya? Tienen una cierta energía potencial antes de caer. Luego, cuando caen, ¿cierto? Esa energía potencial se va a transformar en una energía mecánica, en una energía cinética, en movimiento, ¿sí? Hay energía mecánica, por ejemplo, cuando uno cae, no sé, o sea, no es que uno caiga todo el tiempo, no, pero si una persona se tira, por ejemplo, en Benji, ya estamos haciendo uso de energía mecánica, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos una energía potencial que se transforma en energía cinética, o una energía cinética que se transforma en potencial, ¿sí? Acá igual, tenemos, por ejemplo, un pequeño resbalín, ¿cierto? Un pequeño resbalín, también tiene una cierta energía potencial, hay una cierta energía cinética, ¿ya? En total, energía mecánica. Siempre la suma de la energía potencial y la energía cinética, ¿cierto? Va a ser energía mecánica, ¿no? Por lo tanto, usando la formulita que habíamos visto recién, si yo les dijera que la energía cinética tiene un valor de 5 y la energía potencial tiene un valor de 10, la suma de esto me da 15, ¿no es así? Por lo tanto, la energía mecánica sería igual a 15. Pero vamos a ver que esta energía mecánica, ¿cierto? Si a mí me dan este valor, o sea, si me dicen que la energía mecánica es 15, me dicen que la energía potencial es 10, ¿cuánto valdrá la energía cinética? La diferencia. O sea, a la energía mecánica le resto la energía potencial y me da la energía cinética. Lo mismo, a la energía mecánica le resto la energía cinética y me queda la energía potencial. ¿Sí? Eso es muy simple, ¿cierto? Muy simple, pero no está de más que lo recordemos, ¿ya? Recuerden asemejar todas las cosas que ustedes han aprendido anteriormente, ya sea en matemáticas, en química, en física, ¿ya? Lenguaje, historia, en todos lados, ¿ya? Siempre integren las cosas. Ejemplo, un cuerpo de masa 5 kilogramos es soltado desde una altura de 2 metros. ¿Cuál es la energía mecánica del cuerpo antes de ser soltado? ¿Cómo hacemos este ejercicio? Tenemos masa, ¿cierto? En kilogramos. Estamos bien. Y tenemos, ¿cierto? Un cuerpo que se encuentra a una altura. Tenemos altura, 2 metros. ¿Qué podemos calcular con masa y con altura? La energía potencial, ¿cierto? La energía potencial tiene esas unidades, o sea, tiene esas variables que me van a servir. Por lo tanto, yo puedo, ¿cierto? Calcular, por ejemplo, la energía, perdón, apreté ahí con el marcador y nada que ver. Yo puedo calcular, por ejemplo, que antes de soltarlo, ¿cierto? La energía cinética del cuerpo va a ser cero. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está en movimiento, ¿sí? Siempre que un cuerpo no esté en movimiento, no tiene velocidad y su energía cinética es cero. Pero si la energía cinética es cero en ese momento, existe una energía potencial. Dijimos que la energía potencial va a ser definida como masa en kilogramos por aceleración, que es 10, ¿cierto? Acá en la Tierra, por lo menos, por altura. Reemplazamos los valores entonces que tenemos en el ejercicio, es decir, masa 5 kilogramos, por la gravedad o aceleración de gravedad, que son 10 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Por la altura, que son 2 metros, como dice acá, ¿sí? 2 metros. Vamos a apuntar para hacer uso de este marcador que no lo he ocupado para nada, ¿ya? 2 metros. Entonces, el resultado de esto es igual a 100 joules, o si la energía se mide en joules, ¿ya? O calorías, o kilocalorías, o kilojoules, ¿ya? Entonces, la energía potencial es 100 joules, la energía cinética es 0. Y si ustedes se acuerdan entonces, nosotros dijimos que la energía mecánica es igual a energía cinética más energía potencial. Me piden calcular energía mecánica, por lo tanto reemplazo los valores que calculé. Energía cinética 0, energía potencial 100. ¿Sí? Por lo tanto, la energía mecánica va a ser igual a 100 joules. Alternativa D. ¿Sí? Esa es la explicación de por qué es la alternativa D. Ahora,
¿Qué es conservación de la energía? Bueno, el principio general de conservación de la energía dice que la energía no puede ser creada ni destruida, solo puede ser transformada de un tipo a otro. ¿Sí? Esto es el principio, ¿cierto? El primer principio de termodinámica, el principio de conservación de energía. Fíjense en esta esquemita acá. Tenemos, por ejemplo, que energía lumínica, como la energía del Sol, ¿cierto? Puede ser transformada a energía química. ¿Ya? Energía química que está presente, por ejemplo, en las moléculas de los vegetales. ¿Mediante qué proceso? ¿Se acuerdan? ¿Lo han visto en biología? Mediante el proceso de fotosíntesis, ¿cierto? En el cual la energía lumínica se transforma a energía química contenida en los enlaces de las moléculas vegetales, o sea, de las células vegetales, ¿sí? Que sirven como alimento, glucosa y otros nutrientes. Por ejemplo, también energía mecánica, perdón, energía química, como la que está presente en los alimentos, ¿sí? Puede ser transformada a energía mecánica por nosotros. O sea, nosotros nos alimentamos de esta energía química, de los alimentos químicos, y nuestro cuerpo se metaboliza eso, se rompen enlaces, se crean nuevas sustancias, y finalmente nosotros la podemos utilizar para mover nuestra musculatura, ¿cierto? Y poder caminar, poder pedalear, saltar, ¿cierto? O movernos, ¿sí? O sea, la energía que está presente en los enlaces químicos se rompen acá adentro para formar otras sustancias que sean útiles para nosotros y permiten, ¿cierto?, que nuestros músculos se puedan mover. Esto es el famoso ATP, por ejemplo. Otro ejemplo es la energía eléctrica, ¿cierto?, que puede ser utilizada para producir calor y producir, por lo tanto, un tipo de energía térmica. Otro puede ser la energía química de los combustibles, petróleo, benzina, ¿cierto?, que puede ser utilizada por un automóvil, por esta maquinaria, para generar un movimiento, es decir, una energía mecánica, un trabajo. Por lo tanto, la energía todo el tiempo está conservándose, está transformándose de una forma a otra, pero se conserva, ¿sí? Hay fuerzas conservativas. Habíamos dicho que íbamos a hablar de fuerzas conservativas. El trabajo realizado por ellas siempre es independiente de la trayectoria, ¿ya? Recuerden, por otro lado, que el trabajo, ¿ya?, es igual a fuerza por desplazamiento, ¿sí? Fíjense ustedes acá, en estos dos esquemas. ¿Cuál de estos dos esquemas tiene mayor trabajo? ¿En cuál de estos dos esquemas hay un mayor trabajo? ¿Qué dicen ustedes? Tengo una esfera, ¿cierto?, que tiene un peso. Acuérdense, el peso, ¿ya?, es una fuerza y se define como masa por gravedad, ¿ya? También tiene un peso, masa por gravedad. Esto me dice que ambas esferas tienen el mismo peso. Eso es lo que estoy tratando de ejemplificar acá con estos símbolos, ¿ya? Ambos tienen el mismo peso. Esto tiene una caída, ¿cierto? En cambio esto tiene una caída escalonada, ¿ya? La caída de esto va así, por decirlo así, ¿cierto? Escalonada, ¿ya? Pero parten de una misma altura, ¿ya? Parten de una misma altura. Entonces, ¿quién tendrá más, o quién realizará mayor trabajo? Acá lo importante es que ustedes sepan también que el trabajo, ¿cierto?, si se expresa así, también lo podemos expresar como el peso, que es una fuerza, por altura, que es el desplazamiento que tuvo, ¿sí?, desde ese punto hasta acá, desde ese punto hasta acá. Por lo tanto, como dice el enunciado, no importa la trayectoria, no importa el camino recorrido, ¿sí?, solo importa dónde estaba al principio y dónde quedó al final. Es decir, la distancia que recorrió desde el principio al final, no el recorrido, no por todas las vueltas que se dio, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, ambos tienen igual trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso las fuerzas son conservativas, importa solamente, ¿cierto?, Eh, la distancia y no, ya, el camino recorrido, no la trayectoria, ¿ya? Se conserva la fuerza, se conserva la fuerza en este caso. Hay fuerzas disipativas, por otro lado, ¿ya?,
en el cual el trabajo realizado por ellas depende de la trayectoria. Por ejemplo, acá está la fuerza de roce, ¿sí? O sea, cuando un niño, por ejemplo, está empujando un objeto, un mueble, una caja, no sé, lo que sea, en una dirección lo está empujando hacia la derecha, hacia allá, ¿cierto? ¿Ya? Existe una fuerza que va en sentido contrario, que va rechazando la fuerza que ejerce este niño. ¿Ya? Esta fuerza que va en sentido contrario es la fuerza de roce. ¿Ya? Es una fuerza disipativa, se dice disipativa porque disipa, es como que disminuye el efecto de la fuerza contraria que está ahí. ¿Sí? El principio de conservación de la energía mecánica se refiere a que si en un sistema solo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica del sistema permanecerá constante. En otras palabras, si no ocurre esto, si no actúa la fuerza de roce, la energía mecánica siempre va a permanecer constante. O sea, no va a cambiar. Por lo tanto, la energía mecánica al inicio va a ser igual a la energía mecánica al final, siempre que no existan fuerzas disipativas. En este caso, el roce. Y de hecho, todo lo que vamos a ver ahora en adelante, ¿cierto? Todos los ejemplos, los ejercicios, son cuando se cumple el principio de conservación de la energía mecánica, es decir, cuando no hay fuerza de roce. Vean este ejemplo, ¿cierto? Una persona que está patinando, ¿cierto? En una tabla, ¿ya? En este circuito, ¿sí? En un momento se encuentra con una energía potencial, fíjense este acá, en este momento inicial, una energía potencial de 1000 joules, por ejemplo, por darle algún valor. Pero como está quieto en este momento, la energía cinética es cero, ¿sí? Ahora, baja nuevamente, va bajando, bajando, a medida que va bajando más, la altura disminuye, ¿cierto? Por lo tanto, su energía potencial va a empezar a disminuir, pero la energía cinética va a empezar a aumentar, porque está con movimiento, y va teniendo mayor velocidad cada vez, hasta el punto en que tiene la máxima velocidad, que es acá, cuando está más abajo. Y en ese momento, la altura es cero con respecto al suelo, o a su superficie, ¿sí? Por lo tanto, en este momento la energía potencial es cero, pero la energía cinética va a adquirir el valor máximo, que es de 1000 joules, ¿sí? Si ustedes se fijan, en este momento la suma de energía cinética y energía potencial es la energía mecánica, por definición. Y acá me da una energía mecánica igual a 1000 joules, porque esto es 0 más 1000, 1000 joules. Y en este caso la energía mecánica también es 1000 joules. Es decir, la cinética más la potencial es de 1000 joules. Este muchacho va a subir, ¿cierto? Y va a llegar a un punto en que va a estar estático nuevamente, por lo tanto su energía cinética va a descender hasta llegar a cero, y su energía potencial va a empezar a aumentar cada vez que vaya, a medida que vaya subiendo, ¿cierto? A medida que vaya subiendo esto, empieza a aumentar su energía potencial hasta llegar a ser máxima nuevamente de 1000 joules, porque está aumentando la altura. Por lo tanto, acá nuevamente su energía mecánica, que es la suma de las dos, ¿cierto? Sigue siendo 1000 joules. Por lo tanto, en todo momento, cuando no hay roce, se conserva la energía mecánica, que es el total de energía cinética más energía potencial, ¿sí? Veamos un gráfico de movimiento vertical. Por ejemplo, en este gráfico eh, está viéndose la energía mecánica, ¿cierto? Para un lanzamiento vertical hacia arriba. O sea, imagínense que ustedes están lanzando una pelota hacia el cielo, ¿sí? A medida que si ustedes ven un gráfico de energía potencial y temperatura, o sea, al principio, en tiempo cero, por decirlo así, ¿cierto? Cuando no ha pasado ningún tiempo inicial, la energía potencial es cero, porque la tengo en la mano, o está, no sé, a ras del suelo, ¿ya? Y no está, ¿cierto?, a una cierta altura. Por lo tanto, su altura es cero, si lo consideramos así, no tiene una energía potencial cero. Ahora, cuando yo lo suelto, lo lanzo hacia arriba, ¿cierto? La altura en la cual se encuentra la pelota empieza a aumentar, empieza a encontrar cada vez más alto. Por lo tanto, a medida que va aumentando la altura, la energía potencial va también aumentando.
¿sí? Llega un punto, claro, que la pelota empieza a desacelerar, empieza a moverse o a subir más lento, hasta que llega un punto en que su altura ya no cambia, ¿sí? Se detiene en lo alto, para después devolverse, ¿cierto? Cayendo, ¿no? O sea, en ese momento que se detuvo en lo más alto, existe la altura máxima, y por lo tanto, si existe una altura máxima, existe una energía potencial gravitatoria máxima. Después de eso, el cuerpo empieza a bajar y su altura empieza a disminuir y su energía potencial también empezaría a disminuir hasta bajar y volver a ser una energía potencial cero. ¿Sí? En ese mismo instante, en el mismo momento en que la energía potencial al momento de soltarlo es cero, la energía cinética es máxima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento justo en que lo estoy soltando, le estoy dando una fuerza para que sea lanzado hacia arriba. ¿Sí? Una fuerza que va a ser mayor a su peso para que pueda ir hacia arriba. O sea, su energía cinética, a medida que el cuerpo va aumentando, va subiendo, su energía cinética va disminuyendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va desacelerando, su velocidad va disminuyendo. Y como disminuye su velocidad, ¿cierto? La energía cinética empieza a disminuir. Hasta el punto en que, tal como sale acá, ¿cierto? Se encuentra la pelota en el máximo punto, en lo más alto, ¿ya? Que casi se detiene, o se detiene de hecho. En ese momento yo tengo que su energía cinética disminuyó. Estoy por allá arriba, ¿no? Que no veo este marcador. ¿Ya? Disminuyó al máximo. Está en lo mínimo, perdón, disminuyó al mínimo, no al máximo. Disminuyó al mínimo, ¿cierto? Eh, su velocidad se quedó quieta, detenida. Por eso es que su energía cinética es cero. Posteriormente, el cuerpo va a empezar a bajar, ¿cierto? A caer, caída libre, ¿ya? Y empieza a tener nuevamente una energía cinética, ¿sí? Una velocidad, ¿ya? Y al mismo tiempo, ¿cierto? La energía potencial empezaba a disminuir. Si ustedes se fijan, hay un mecanismo paralelo, ¿ya? Y compensatorio entre la energía cinética y potencial. Si yo sumo esto, veo que en todo momento me da una constante en el gráfico. O sea, en todo momento el valor es el mismo. ¿Sí? No cambia. O sea, si decimos que la suma de esto, por ejemplo, es de 100, o sea, la energía cinética tiene 100 acá, energía potencial 0, llega un momento en que la energía potencial adquiere el valor de 100 y la cinética de 0, hasta que vuelven a la condición normal, ¿sí? O punto de equilibrio. En una caída libre pasa lo mismo. O sea, si la manzana se encuentra a una cierta altura del árbol, ¿ya? Esta va a tener una cierta energía potencial, que pongámosle que acá es de 50 joules cuando está en el árbol. La energía cinética, como la manzana está quieta, es cero. Por lo tanto, ¿cuánto es la energía mecánica en este punto? ¿Cuánto es la energía mecánica en el punto inicial? Sería la suma de esto, que me da un total de 50 joules. A medida que va cayendo, por ejemplo, en un instante, la energía cinética es de 15 joules, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto debería ser su energía potencial? La diferencia para hacer la energía mecánica, que eran 50 joules, que habíamos dicho, ¿cierto? Esa sería su energía mecánica. ¿Ya? Por lo tanto, acá, si tengo 15 de energía cinética, la energía potencial tiene que ser la diferencia, 35. Ahora, si sigue, a medida que sigue cayendo, la energía cinética sigue aumentando, 25 joules. Su energía potencial sigue disminuyendo, 25 joules. En total suman 50, igual, 50. Ahora, sigue cayendo la manzana, su energía cinética aumenta cada vez más, 30 joules, su energía potencial disminuye cada vez más, de 25 a 20 joules. Y el momento justo en que toca el suelo, ¿cierto? El momento justo en que toca el suelo, cuando ya, antes de quedarse totalmente detenido, tiene una energía cinética de 50 joules, máximo, y una energía potencial de 0 joules. Prosigue sumando
una energía mecánica de 50 N. Por último, para terminar, ¿cierto? Un carrito se suelta desde lo alto de una montaña rusa de 30 metros de altura, como se muestra, ¿cierto?, en esta figura, que es la figura 22, porque la saqué, ¿cierto?, de eh, Physical Lab, ¿ya? Una página bastante buena. Les voy a dejar el link en el material complementario, ¿ya? Y se lo he dejado otras veces, así que revisen, ¿no? Imagino que han visto ya la página, todos se han metido en esa página, ¿cierto? Ya, el asunto es que tenemos un carrito, ¿cierto?, que está en esta montaña rusa a 30 metros en el punto A, ¿cierto?, de altura, ¿ya? Y si despreciamos, me dicen, si despreciamos los efectos del roce y del giro de las ruedas, que influyen importantemente en esto, pero vamos a tener un caso ideal acá, y vamos a decir que no hay roce y que no hay giro de ruedas. La pregunta dice, ¿con qué rapidez va a pasar el carrito, ¿ya?, por el punto P, ¿ya?, que está situado a 18 metros del suelo? O sea, ¿con qué velocidad va a pasar el carrito que va cayendo por acá, ¿cierto?, por ese punto P, ¿ya?, que se encuentra a 18 metros del suelo. ¿Cómo resolvemos esto? De partida, nosotros sabemos que en el punto A, cuando está el carrito está, ¿cierto?, en este punto, en el punto A, está detenido. Vamos a decir que su energía mecánica, ¿cierto?, en el punto A va a ser solo igual a la energía potencial, porque vamos a decir que no tiene ninguna velocidad, está quieto, está detenido, ¿sí? O sea, la energía en el punto, mecánica en el punto A es igual a la energía potencial gravitatoria, que es masa por gravedad por altura. Ahora, en el punto P, nosotros sabemos también que la energía mecánica, ¿cierto?, que está representado acá como, como EP, ¿cierto?, energía mecánica en el punto P, ¿ya?, va a ser igual a la energía potencial que se encuentra acá en el punto P, porque existe una altura, ¿cierto? Hay una energía potencial. Ojo que acá HP significa que está o sea, la altura con respecto al punto P, ¿sí?, a diferenciarlo de esta altura, de la altura que está acá. Bueno, tengo la energía potencial más la energía cinética que tiene, porque el cuerpo ya se está moviendo y está pasando a una cierta velocidad por acá, ¿sí? Por lo tanto, la suma de esas dos energías, de la energía potencial que tiene el cuerpo del carrito y la energía cinética que tiene el carrito acá, va a ser igual a la energía potencial en el punto P, ¿sí? Perdone que vaya tan detallistamente, pero es importante que una vez por lo menos lo entendamos y lo veamos bien detalladamente. Ahora, como el roce es despreciable, ¿cierto? No hay roce, la energía mecánica se conserva, ¿cierto? Siempre que no hay roce, la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. En este caso podríamos considerar que acá, ¿cierto?, tengo una energía mecánica en el punto A inicial y acá en el punto B tengo una energía mecánica final, ¿cierto? Por lo tanto, esas dos energías mecánicas son iguales. Puedo hacer esta equivalencia entonces. Puedo decir que la energía mecánica del punto P, que era todo esto, ¿cierto?, la energía mecánica del punto P, ¿sí?, lo mismo que está acá, va a ser igual a la energía mecánica del punto A, que es esto que está aquí. ¿Sí? Tengo esta misma igualdad, energía mecánica del punto P igual a energía mecánica del punto A. Ahora, si en esta ecuación yo despejo la velocidad, que es lo que me están pidiendo, ¿cierto?, la rapidez o velocidad en el punto B, ¿ya? Si despejo la velocidad, voy a obtener, ¿cierto?, la respuesta. ¿Cómo hago eso? Pasando, bueno, esto es una cosa ya más aritmética, ¿cierto?, más matemática, pasando todo para un lado, dejando la B sola. Por lo tanto, esto que está acá sumando, ¿cierto?, el MGHP, está sumando, lo paso para allá restando, ¿sí? Acá me queda entonces 1 medio M por B al cuadrado. El 2 que está abajo dividiendo, va a pasar para el otro lado multiplicando, ¿cierto? Todo eso. El MGH, que va a estar entre paréntesis, más
el MGHP, realmente, o sea, entre paréntesis todo. Y afuera un 2, multiplicando todo eso. Si hago los cálculos, ¿cierto? Y paso después la masa hacia abajo, voy a ver que, y factorizo las masas, ¿ya? Voy a poder simplificar las masas, eh, y me va a quedar, ¿cierto? 2 por gravedad, que es mi término común o mi factor común, por, entre paréntesis, ¿cierto? Las diferencias de altura, es cierto. Esa diferencia de altura por la gravedad por 2 y ocupando la raíz cuadrada, que es el valor que es lo que voy a hacer para sacar ese 2 que está elevando a la velocidad, ¿cierto? Me da el resultado de velocidad. Ustedes se pueden aprender esta fórmula si no quieren hacer toda la deducción. O a algunos les sale más fácil entender esta lógica, lo de acá arriba, ¿cierto? Para poder llegar hasta los pasos más finales, ¿ya? Hay distintos mecanismos de aprender esta lógica. En este caso entonces se reemplazo los valores de gravedad que lo tengo 10, ¿cierto? La altura inicial que eran 30 metros y la altura del punto B que son 18 metros, ahora la resta son 12, 12 por 10, 24, 12 por 10, 12, 120, 120 por 2 aproximadamente, ¿cierto? Sería raíz de 240 y eso aproximadamente es 15,5. Por lo tanto, la rapidez de este cuerpo cuando pasa por el punto P es de 15,5 metros por segundo cuadrado. Como resumen, para terminar, entonces la energía mecánica, si existe roce, es variable, ¿ya? Y vamos a ver que en general hay una diferencia de energía mecánica, no es igual. O sea, es distinta la energía mecánica inicial, va a ser diferente a la energía mecánica final, ¿sí? Cuando existe roce. En cambio, si no hay roce, la energía mecánica va a ser constante, se va a conservar. Tanto la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Bueno muchachos, eso sería el video por hoy, ¿ya? Hagan las tareas, revisen, estudien, etc. Chao.